Bien, je reprends mon autre rôle. Nous avions convenu qu'à l'issue de cette session, nous reviendrions aussi sur les deux interventions de la fin de matinée. Il ne reste plus qu'Olivier David, puisque Rouenos a dû repartir. On peut peut-être commencer par là. Y a-t-il des questions on peut peut-être consacrer quelques minutes à ce qui était la présentation d'Olivier, essentiellement la présentation de l'enseignement supérieur en Bretagne. De son côté, Rouel, lui, est plus intervenu sur les aspects du tourisme en Galice, mais je ne sais pas. La parole est à la salle. Oui. Ma question serait la suivante, Monsieur le Président. Dans quelle mesure la situation périphérique de la Bretagne et l'habitat dispersé, on pourrait dire, de l'équipement universitaire est un inconvénient par rapport au dispositif universitaire français ou peut-être un avantage pour le futur? C'est quasiment c'est une question qui mériterait une heure de réponse à elle toute seule. Non, je pense que aujourd'hui, c'est dans une dynamique de très forte concurrence entre les établissements universitaires, se pose toujours la question de leur taille critique pour compter à l'échelle internationale. On pourrait penser à ce moment-là que la dispersion, en tout cas le côté polycentrique de la répartition des établissements universitaires aujourd'hui ne serait pas favorable à ce que la Bretagne, je vais le dire comme ça avec mes mots à moi, brille à l'échelle internationale et compte parmi les grandes universités européennes et mondiales. Donc c'est vraiment une difficulté, d'ailleurs une difficulté qu'on voit bien, qui invite les sites, au moins les plus grands d'entre eux, les sites métropolitains, à tenter à réfléchir à des formes de regroupement ou en tout cas de structuration pour être plus visible à l'échelle internationale. Maintenant, ça c'est le volet, on va dire, articulation avec la politique, comment dirais-je, nationale. Maintenant, le regard du géographe, qui est plutôt le mien, ce serait de dire quand même que si on raisonne en matière de services publics, de formation, de recherche, d'enseignement supérieur, la répartition plus équitable sur le territoire répond mieux à la réponse qu'on peut apporter aux jeunes Bretons. Alors certes, ils sont largement concentrés dans les villes aujourd'hui aussi, mais il en existe quand même aussi dans les villes moyennes, dans les petites villes. Et là, on a un modèle qui est de ce point de vue-là plus original et qui répond mieux aux besoins des populations. Donc c'est deux logiques qui sont complètement contradictoires et qui fait que selon les sites, aujourd'hui, il vaut mieux compter parmi les établissements les plus visibles à l'échelle internationale. Donc le modèle serait plutôt pénalisant de ce point de vue-là. Mais par rapport à la dimension universelle que portent les universités, les établissements d'enseignement supérieur, je pense que le modèle plus équilibré, mieux réparti à l'échelle d'un territoire, et quand même répond mieux, à mon sens, aux besoins des populations. Je pense que ici, comme sans doute, enfin en Bretagne comme sans doute ici en Galice, une répartition plus équilibrée répond mieux aux réalités territoriales et géographiques de nos espaces. On peut passer peut-être à la dernière session sur le conquet.
Bien, voy a hablar castellano para que me sigas mejor. Yo quiero hacer 3 observaciones que tienen que ver con cuestiones que hemos estado cruzando y que seguro que han dejado intrigados a nuestras amigas y amigos, ¿no? Una tiene que ver, y además que creo que retroalimentan y que nos puedan resultar interesantes. Tiene que ver con el asunto que habéis tratado en varias de las intervenciones de los topónimos, localidades. La segunda cuestión tiene que ver con las descripciones paisajísticas y la tercera con el famoso Felipe Le Ver. Entonces, con respecto al primer tema, justo antes del verano se ha publicado en Galicia un volumen colectivo de estudios en homenaje a un gran profesor gallego, compañero de muchos de los aquí presentes, y en ese libro, de ese volumen colectivo, en el que participan, por cierto, yo las llamo por el apellido para diferenciar, porque son María Jesús ambas, Lama y Nogueira, participan ambas. Nogueira, por cierto, con un trabajo de temática cunqueiriana. También escribe una compañera nuestra de la Universidad de Vigo que se llama María Camino Nolle, y ahí publica un trabajo que se titula Por la ruta dos 80 das crónicas de Cunqueiro, por la ruta dos 80 das crónicas de Cunqueiro, que está claro que no ha podido llegar a tus manos, pero que me brindo a facilitarte. Viene en la versión cómoda, es decir, por PDF, o si quieres en volumen, pero es un tocho de 800 páginas y no sé si la maleta te vendrá bien eso. Y digo que te va a interesar poderosamente porque llegáis a conclusiones muy parecidas. Ella se ha tomado la molestia de ir mirando todos los lugares, las localidades de Bretaña y cotejarlas con las localidades que va nombrando Cunqueiro. Y llegáis a conclusiones muy parecidas, ¿no? Y ella lo que ha establecido es que hay localidades que... porque ella hace incluso comparaciones del kilométrico. Es decir, Cunqueiro dice tardan tantos días, por lo tanto los kilómetros son tantos, con los puentes, con las capillas, con todo. Es un trabajo de casi 20 páginas comparativo, ¿no? Y ella dice lo mismo que tú. Es decir, que hay localidades que efectivamente son reales, hay otras que son hibridaciones, es decir, remiten a cierta realidad, pero hay mucha defabulación, y hay otras que son directamente inventos de Cunqueiro, geniales, pero inventos. Pero es un trabajo que se usa. Algunos, por ejemplo, Don Front, etc. Es una especie de híbrido. Creo que es un error. Es una hibridación. Sí. Pero después hay algunas pequeñas localidades que no localiza, que ella, especula. Me gustaría que lo leyeses para que nos dieses tu opinión, ¿no? Porque tú lo conoces inmejorablemente, es tu tierra, ¿no? Pero que es curioso y habla de todo este asunto a que hemos llegado ahora por vías paralelas. La segunda cuestión es la de las descripciones paisajísticas. Leía, creo que era Lama, una descripción del comienzo de las crónicas dos Exantre, donde hablaban de rigueiras, navegas y areiras. Rigueira es un indonesismo que no tienen en el resto de Galicia, en ciertas partes de la, digamos, está Ramón Villares puntualizando, de lo que sería muy invertido norlucense, ¿vale? Llega a ciertas tierras de Tarrachá, etc. Y que es algo así, se corresponde a una especie de como lugar ampliado, parroquia, más o menos así, ¿no? En todo caso, esta rigueira que describe es exactamente un lugar que vais a ver mañana, que es a Rigueira de Cesuras, que está pegado a Mondoñedo, donde hay esas ponterias sobre el Rego de Casa, etc., y esos prados y esos mazaeiros, que es el nombre para los manzanos de la zona, etc. O sea, lo vais a ver. Para corroborar que efectivamente Cunqueiro, como ha dicho en alguno de sus textos, cuando habla de cualquier ciudad, tanto me da que sea la Ítaca de Ulises o la Bretaña de Pontiví, etc., en el fondo estoy hablando de mi tierra, estoy hablando de Mondoñedo y escribiendo los paisajes. Que claro, muchas veces son concomitantes, por eso el calco con la Bretaña es muy transparente. Y después el asunto de Felipe Le Ver. Yo sostengo que es un delicioso invento de Cunqueiro. Y voy a dar 4 razones. La primera, no tiene descendencia. Podría ser single, pero no hay Le Ver en esa zona nuestra. Pero ya digo, podría ser una persona que no tuvo hijos y punto. La segunda, no coincide en el desempeño. Lo que dice Cunqueiro es que era carpintero de Ribera, y aquí hay gente, veo a Carmen Blanco, que es una enamorada de Ribadeo y de su costa, y de esto sabe también más como historiador, no es un sitio en el que se trabaja especialmente la carpintería de Ribera. Sí, en otros sitios de Galicia, en otros lugares,
Eso no quiere decir que no pudiese haber un pequeño despacho y tal, pero creo que no es el caso. La tercera cuestión es que, y aquí hay autoridades en Cunqueiro, pero yo juraría que no lo citan nunca más. Y eso es muy sospechoso. Porque si era su gran informante, la persona de confianza para el testeo bretón, es extraño que solo lo cite en ese momento, ¿no? Y la cuarta cuestión ya es de proximidad, tengo esa fortuna. Hemos hablado en ocasiones de estos temas, los hermanos, mientras vivieron de Cunqueiro, y yo, que soy de esa localidad, e incluso he hablado con su hijo César de estos asuntos, y nunca me han mentado este famoso evento. Así que si tenía tanta amistad con él, era casi una amistad secreta, porque no sabemos, nadie sabe este individuo tan curioso, ¿no? Yo creo que es una estrategia realista, como hablaba Lama Nogueira, para ganar, digamos, esa suspensión del descreimiento del lector y hacer creíble el relato, ¿no? Todo lo que viene después es canela pura, porque, ya ha dicho mi amigo Bretón, o francés de Rime, ¿no? Bueno, si queréis decir algo, o alemán. Sí, yo creo que este epílogo para bretones es una auténtica broma, o sea que termina poniendo totalmente en tela de juicio todo lo que acaba de montar como dispositivo narrativo, y de esa manera, además, es un fragmento que no inspira gran confianza porque solamente aparece en la traducción al castellano, o sea que la edición en gallego no tiene este epílogo, y luego en las sucesivas ediciones pues solamente en la edición en castellano, y luego en la traducción al francés, eso sí que forma parte del texto, es decir que es como un apéndice muy sospechoso, y por eso llama la atención. Es decir, a ver, ¿por qué tantas explicaciones al final? No las necesitamos. O sea, el lector cuando termina la lectura, bueno, no sé si se ha preguntado mucho por el realismo, la calidad de las descripciones, no, ha leído el libro, ¿no? Y pues insiste, y eso hace muy sospechoso. Otra cosa que, por ejemplo, en este trabajo que comentábamos se hace es chequear tú también lo hacías, ¿no? Las fechas que dan en medio. Y si lo haces, con peine fino no coincide. O sea, se olvida de los años de los que está hablando, salta. Perdón. Sí, perdona. Te digo que los años, como tú ya también apuntabas, no coinciden. Salta los años, comienza viajando en un momento, pero después, si haces la suma, no han pasado esos años. O sea, yo creo que Cunqueiro era un torrente de imaginación, sí. y la realidad, bueno, estaba discuso. Y además, yo creo que es un indicio, lo importante no está en todo eso. Por eso decía que Britania y los bretones, no sé, casi somos la coartada. Bueno, una coartada que amaban, ¿eh?